Y continuando nuestra charla con el profesor José Manuel Rodríguez, conocido popularmente en el ámbito estudiantil como el líder, el profesor Rodríguez, continuamos con nuestra charla. Profesor, hablemos un poco de esta consulta que se va a llevar a cabo este domingo para escoger los candidatos del centro derecha, que son el doctor Iván Duque, la doctora Marta Lucía Ramírez, el doctor Alejandro Ordóñez, y los candidatos de la izquierda, que son el doctor Gustavo Petro y el doctor Carlos Caicedo Omar. ¿Qué ve usted allí en cuanto a qué han sido los candidatos que más han subido en la última foto de la encuesta que se entregó en el día de ayer? Bueno, quiero contestarte teniendo como base dos aspectos. Primero, yo no soy partidario de esas encuestas porque la encuesta no está manifestando efectivamente los acontecimientos o el acontecer de un proceso. Simplemente sirve como un parámetro allí de referencia, pero no te está indicando el resultado que puede darse dentro de un proceso eleccionario. Lo otro es que tampoco estoy de acuerdo con que se hagan consultas sencillamente para ubicar a un personaje que sea candidato de un grupo político, porque esas consultas son muy elevadas, son muy costosas, y eso lógicamente afecta el presupuesto nacional. En lo que respecta ya a la esencia misma del proceso, el proceso de izquierda no debió darse. La verdad que Petro es una figura nacional con una gran trayectoria política, con un bagaje intelectual, con unos procesos fundamentales de análisis que hizo en el Congreso de la República, unos debates brillantes que sacó a colación una serie de errores a nivel nacional. Y lógicamente Petro es un personaje que hay que reconocerlo históricamente. El señor Caicedo, una persona que desarrolló una acción en la Universidad del Magdalena y luego como alcalde de Santa Marta, pero es una figura que se conoce a nivel local, a nivel regional, pero que no tiene ninguna proyección nacional. Ese es enfrentar un burro amarrado con un tigre suelto. Entonces, la secuela de eso es muy simple. Simplemente Petro llegará a un 90% del potencial de votos y el señor Caicedo llegará a un 9, 8 o 5% de ese potencial. Entonces, por eso te manifestaba que esa consulta fue una consulta mal formulada, mal hecha, mal planteada, donde se va a gastar una cantidad de plata que se merecían de canalizarla hacia construcciones de colegios, de puestos de salud y otras cosas. Pero ¿usted no cree que más fue una estrategia de estas dos tendencias? Porque los resultados de las últimas encuestas disparan, digamos, a Duque y a Petro. Mientras los demás, como Fajardo y De la Calle, se quedaron, incluso disminuyeron, incluso hasta el mismo Vargas disminuyó en su sondeo de opinión. Entonces, viendo usted la lista que la conforma Duque, Marta Lucía y Alejandro Ordóñez, eso ha permitido que han movido las masas. Lo mismo ha sucedido con el caso de Petro y Caicedo, porque, entre otras curiosidades, lo de Caicedo, si bien es muy localista el asunto, pero también tiene mérito en el sentido de que a nivel nacional marca 1-5, cosa que pues ningún personaje, digamos, de nuestra región lo había, pues en la historia reciente, pues había sacado un porcentaje con una opción presidencial. Pero no nos detengamos ahí. Hablemos, digamos, de esos dos ganadores. ¿Cree usted que está el presidente de la República o luego vendrá la primera vuelta donde participará Humberto de la Calle, Germán Vargas y el señor Fajardo? Claro, sí, yo pienso que es necesario dejar que transcurran las elecciones del 11 de marzo para ver
cómo quedó la composición del Congreso de la República y cuáles fueron los grupos políticos más fuertes dentro de la conformación de ese mismo Congreso. La verdad es que, te repito, yo en las encuestas no creo mucho. En ocasiones se presentan esas encuestas sencillamente para disfrazar el comportamiento de algunas campañas. Para mí, sencillamente es admirable que algunos personajes hayan subido, otros hayan bajado, y eso es importante porque la democracia se mueve. Pero de la misma manera, con esa prontitud, esa subida de Duque y esa bajada de Fajardo, pues me parece que no está evidentemente reflejando todo el proceso histórico eleccionario que se está moviendo al interior de la sociedad colombiana. Entonces, muchas veces se toman las encuestas como parámetro para poder desfigurar, para poder darle una imagen distinta y orientar los objetivos que se persiguen detrás de estas imágenes. Por eso pienso que a partir del 11 de marzo vamos a tener sencillamente con mayor claridad un panorama que nos permita vislumbrar efectivamente quiénes van a ser los verdaderos líderes que desarrollarán la política para las elecciones de mayo. Vamos a hacer una pausa, profesor, y ya regresamos con más temas aquí en De Cara con PST. Bueno, y continuando después de comerciales con el profesor José Manuel Rodríguez. Profesor, bueno, ¿y qué de esos candidatos presidenciales? Hagamos un poco, si Duque es el candidato oficial, como al parecer lo va a ser, ¿será la continuidad del presidente Uribe, el mismo estilo de gobierno? ¿O usted cree que puede haber un cambio en su forma de llevar al país? Ramón, de acuerdo como se ha presentado Duque en el panorama político, parece que es el hijo mimado de Uribe. Pero así sucedió también con Santos cuando Santos fue candidato como presidente de la República y Uribe lo llevó prácticamente a la presidencia y al cabo de poco tiempo sencillamente definió su política, su capacidad de accionar en los programas sociales y se marginó un poquito de las orientaciones de Uribe. Entonces no sé hasta dónde Duque se convierta en un portaestandarte de las ideas uribistas o si de pronto con el correr del tiempo también pone tolda aparte y desarrolla su política programática social hacia los intereses de la comunidad y se independentiza frente a las orientaciones de Uribe. ¿Usted no cree que de pronto Marta Lucía no sería, digamos, una persona que convoque otras fuerzas? Porque la competencia en segunda vuelta es dura. Y una persona tan marcada como uribista de pronto no invita a otros sectores a vincularse a su candidatura en una segunda vuelta. En cambio, Marta Lucía, que es un poco más moderada, podría tener la opción de competirle, y le cuento, a un Petro que está fuertemente de ser candidato, de ser presidente de la República. O sea, de ser candidato, como bien lo ha notado usted en esta consulta que se va a dar, es una opción que tiene este país de elegirlo presidente de la República. Es que Marta Lucía Ramírez ha demostrado que es una persona que arrastra gente, que llega a la gente, con absoluta certeza que el Partido Conservador, o lo que queda del Partido Conservador, o sus aristas, van a cerrar filas en torno a la candidatura de Marta Lucía Ramírez. Y tenga la absoluta certeza que en un momento determinado puede ser un palo allí de esa consulta que se va a hacer entre esos tres grandes de la política nacional. Entonces, la reflexión que estás haciendo tiene un asidero, y es sencillamente de que sí es verdad que esta dirigente conservadora puede sencillamente ser un aglutinante del partido y otras fuerzas que comulgan con tesis conservadoras se le pueden agregar y puede ser el palo de esa consulta. ¿A qué le atribuye usted ese petrismo que existe hoy en Colombia?
cuando tiene unos antecedentes de ser mal alcalde de Bogotá, en fin, porque los que vivieron en Bogotá así lo manifiestan. Pero hay un petrismo en todo el país, tú ves que en todas partes donde él llega aglutina a masas. Eso es un referente importante. Se debe esencialmente a el carácter que ha venido formándose en el pueblo colombiano de rechazo sobre todas estas acciones emprendidas por los gobiernos anteriores de manera negativa. Parece que hay un resentimiento, parece que hay un desborde, sencillamente de que se presente una nueva figura en el panorama nacional que trate de borrar todos los errores que en el pasado se cometieron. Es decir, en la historia ese es un fenómeno importante, aun cuando se trate de populismo o de cualquier tendencia social que trate de buscar el cambio, la reforma del sistema, pues lógicamente se da porque ya hay allí una represión de soberbia, de resentimiento, de no aceptación de lo que se ha hecho, y esa represión allí interna del pueblo lo hace desbordar en las urnas para votar sencillamente por el cambio, por la transformación, por la llegada a la presidencia de una nueva figura. Y eso no solamente se ha visto a nivel nacional, sino que se ve a nivel regional y se ve a nivel local. Es eso un factor decisivo que permite sencillamente ese tipo de accionar del pueblo frente a una realidad, ¿no es cierto?, que permite ver de mejor manera la diferencia entre quienes manejaron el Estado colombiano y las posibilidades de que se pueda manejar de forma distinta el proceso histórico de Colombia. Profesor, pero a Petro hay que tenerle, digamos, miedo en el sentido de que podría volver a Colombia un estilo de Venezuela, porque él tiene muchas ideas capitalistas. Dentro de su programa de gobierno, si tú lo analizas, eso de expropiar a lo que no, a la tierra que no es productiva, eso es un modelo gringo. Eso no es un modelo realmente propiamente socialista. Pero porque si todas esas tierras que existen en nuestro país fueran productivas, pues el crecimiento del país fuera mucho mayor. Es que si se pone en práctica, si Petro llega a la presidencia de la República y se pone en práctica su programa de gobierno, muchas cosas que están insertas allí beneficiarían indudablemente los intereses de la sociedad, no solamente para el campesino, para los trabajadores, para los industriales, porque es un programa de convergencia entre ideas socialistas e ideas capitalistas. Es decir, un programa que se ajusta a un medio fundamental de convergencia de estas dos vertientes. Pero no sé, y ahí está donde está la duda, si con ese programa que se ha vendido a nivel nacional y que es aceptado por una gran mayoría del conglomerado colombiano, es que sea cierto que en una presidencia tenga sencillamente una realidad. Porque muchas veces, y eso también nos lo ha enseñado la historia, que programas que se han hecho bien construidos, bien intencionados, pasan los 4 años de gobierno y no se ha desarrollado ni siquiera la tercera parte de las propuestas. Entonces, esa es una pregunta y un esquema ideal que usted presenta, pero no sabemos realmente si esos programas van a tener una medición exacta en la realidad colombiana. Y no sabemos dónde va a terminar el gobierno de Petro tampoco. Exactamente. Entonces, es la preocupación de muchos, ¿no? Claro, exacto. Es la preocupación de muchos. Estamos de acuerdo. Bueno, profesor, yo le agradezco el tiempo que nos ha regalado para hacer un análisis sensato de nuestra política nacional, regional y departamental. Y sepa que esta es su casa, Campo Televisión, PCT en la noticia es su casa, cuantas veces quiera venir. Te agradezco inmensamente, Ramón, un fraternal abrazo a ti y a tu familia, y sé que esto lo haces con la intención fundamental de que estas ideas se proyecten en la sociedad colombiana para que conozcan de mejor manera los procesos políticos de Santa Marta, el departamento y a nivel nacional. Muchas gracias. A usted, muchas gracias a ustedes, amables televidentes, y María Paula continúa en los estudios de PCT.